Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del volumen 3 de Overlord. El día de hoy empezaremos con la lectura del intermedio del volumen 3. Ya llegamos al intermedio. Estamos casi... No, mentira. No es la mitad de la obra todavía. Todavía queda bastante por leer. Pero más o menos ya nos vamos acercando a la mitad del volumen 3. Más o menos. Eh, para los que solamente vieron el anime, no les sonará que estos personajes salieran tan pronto, ya que el intermedio del volumen 3 apareció fue en la segunda temporada. Así que sí puede ser un poco sorpresivo ver tan rápido a estos personajes, pero pues así es tal cual. Obviamente en el anime creo que era un poco anticlimático hacer el cambio de todos los sucesos que estaban ocurriendo con Shaltir para colocar esto. Pero bueno, vamos a iniciar con la lectura, no sin antes mencionar que hago directos al menos 4 veces a la semana. Creo que ahorita podría decir al menos 5 veces a la semana. Eh, pero bueno, al menos 4 veces a la semana, alrededor de las 6 de la tarde, hora Colombia, 5 de la tarde, hora México. Así que nada, vamos a empezar con esta lecturita. Intermedio, volumen 3. Reestice, capital del reino del mismo nombre. En la parte más profunda del castillo Rolente, el cual estaba rodeado por una enorme muralla con 12 torres separadas equidistantemente, se encontraba el Palacio Valencia. Una de las habitaciones de dicho palacio había sido construida dando prioridad a la funcionalidad sobre la belleza. Ahí se encontraba reunido un gran número de nobles de la corte. Entre ellos estaba el capitán del reino, Gazef Stronov, de rodillas ante el amo a quien le había jurado lealtad, el rey Ramposa III. Parece que se ha avejentado aún más. A pesar de que solo había transcurrido medio mes, Gazef pensó que había una gran diferencia entre cómo se veía el rey en ese momento y cómo lo hacía antes de que Gazef partiera. El soberano al que tanto respetaba y admiraba ahora tenía el pelo blanco y ralo, cuerpo esquelético y rostro pálido. La mano que sostenía el cetro estaba delgada como una rama seca y la corona sobre su cabeza parecía pesarle. Tenía 60 años de edad y 39 en el poder. Ya debería haber cedido el trono a su sucesor, pero el problema era que no existía alguien apto para el puesto. No era que no hubiera un heredero, el asunto era que los dos príncipes estaban muy lejos de ser considerados brillantes, al punto en que, si el rey cediera su poder en ese momento, el nuevo monarca no sería más que un títere para las familias de nobles que anhelaban controlar el trono. El anciano habló con voz débil. Me alegra que hayas regresado a salvo, capitán. Señor, muchas gracias, Su Majestad, respondió Gazef con una profunda reverencia ante sus consideradas palabras. Muy bien, recibí un breve reporte al respecto, pero ¿podrías explicarme a detalle y con tus propias palabras qué fue lo que sucedió? Por supuesto. Gazef explicó minuciosamente lo sucedido en Villacarne después de que salió de la capital. Sobre todo, habló sobre el misterioso hechicero que se hacía llamar Ainz Olgón, pero no mencionó al espía que parecía pertenecer a la teocracia Slane. Decidió que no sería apropiado comentarlo en ese momento, ya que sería mejor que la menor cantidad de gente posible supiera del tema. Por lo tanto, habló repetidamente de la grandeza del audaz hombre que se puso a sí mismo en peligro para salvar a los aldeanos a pesar de que era una coincidencia que pasara por ahí. Ya veo, es una historia maravillosa. ¿Quién se imaginaría que intentaría salvar a los débiles sin preocuparse por el peligro? Ante las palabras de admiración del rey, varios de los nobles expresaron desdén por Ainz Olgón.
En otras palabras, lo veían como alguien sospechoso. Un hombre extraño que ocultaba su rostro, un hechicero con un nombre excéntrico. Hasta pensaban que el ataque podría haber sido obra suya, con el propósito de quedar bien. Gazef se molestó, pero no mostró sus sentimientos en el rostro. Se sintió patético al no poder decir nada para defender a aquel que le había salvado la vida. Claro, había un motivo. Todos los nobles que se burlaban de su benefactor tenían algo en común. Eran parte de la llamada facción de los aristócratas. La versión oficial de Panini le llamó a la facción de los nobles. Estamos acostumbrados a llamarle facción de los nobles por las traducciones eh, hechas por fans. Pero la traducción oficial le llama facción de los aristócratas. Quizás es para dar un poco de contraste, porque al fin y al cabo siempre se les llaman a ellos nobles, entonces puede confundir un poco al decir unos nobles pertenecen a la facción de los nobles y otros nobles no. Entonces ahora sí se dice unos nobles pertenecen a la facción de los aristócratas y otros nobles a la facción del rey. Yo diría que es por eso. En fin, Restice era un reino feudal donde el rey controlaba 30% del territorio, los aristócratas otro 30% y el resto de los nobles el 40% faltante. En la actualidad, el reino estaba dividido en dos grandes grupos en una lucha por el poder. De un lado estaba la facción del rey y del otro lado la facción de los aristócratas, la cual reunía a más de la mitad de los 6 grandes nobles del reino. A pesar de estar frente al rey, esa habitación seguía siendo una extensión del campo de batalla. Por eso Gazef, como parte de la facción del rey y su mano derecha, no podía decir nada. Estaba consciente de que sus palabras poco eruditas no derrotarían a los nobles. Debía evitar que usaran sus palabras en su contra. Si tomamos en cuenta que la tropa secreta de la teocracia Slane sabía que nos estábamos moviendo y se rebelaron en el momento justo, es casi seguro que alguien se haya infiltrado en el interior del reino. Lo más probable es que sea parte de la facción de los aristócratas. La mirada de Gazef se dirigió hacia uno de los nobles presentes, cuyos ojos mostraban más frialdad que los demás. Tenía el cabello rubio peinado totalmente hacia atrás, y sus ojos eran azules y almendrados. Su tez era del tono blanco característico de alguien que nunca recibía la luz del sol. Su figura larga y delgada creaba la impresión de estar frente a una serpiente. Debía tener poco menos de 40 años, pero su insalubre blancura lo hacía parecer más viejo. El marqués Raeven, ¿cómo le digo? ¿Raven? ¿Riven? Siempre le he dicho Riven. El marqués Riven era uno de los 6 grandes nobles, y se movía entre facciones como un murciélago en busca de beneficio propio. Además, era el noble más cercano al segundo príncipe. Si alguien fuera a traicionar al reino, ¿no sería él? El marqués Riven se percató de la mirada de Gazef y apretó los labios. Al ver esa actitud de desafío, Gazef se tensó aún más. Dejemos aquí el reporte del capitán. Hay otros asuntos por decidir. Al escuchar las palabras del rey, ya cansado, los nobles decidieron guardar silencio por el momento. Gazef se acercó al rey y miró a los nobles. Ya estaba acostumbrado a las miradas de desprecio cuando se colocaba a su lado. Comencemos. Quiero hablar sobre la guerra contra el imperio que comenzará dentro de unos meses, como suele ocurrir cada año. Marqués Riven, explique a todos. Entendido, su majestad. El hombre con cabello rubio y aspecto de fantasma se movió al frente de todos y comenzó a hablar con voz tranquila. Nadie hizo ruido. Este hombre tenía la confianza de ambas facciones y poseía el mayor poder entre los 6 grandes nobles. Todos temían tenerlo como enemigo. Al terminar de hablar sobre quiénes enviarían y cuántos soldados sin recibir reacción alguna, el marqués Riven hizo una reverencia al rey con una leve sonrisa en el rostro. Eso es todo.
Muchas gracias, Marqués Riven. ¿Alguien tiene un comentario al respecto? La conmoción regresó, con varios expresando su opinión al mismo tiempo. Esta vez deberíamos devolver sus ataques hasta que pisemos el territorio del Imperio. Estoy de acuerdo. Ya me cansé de estar permanentemente a la defensiva. Ha llegado el momento de mostrarles a los mentecatos del Imperio lo temibles que somos. Sin duda alguna, coincido completamente con el conde. Hay que actuar. La risa de los hombres vestidos ostentosamente resonó por toda la habitación. Dejen de soñar. Qué bien se habría sentido decir eso. El reino peleaba contra su vecino, el Imperio Baharut, una vez al año en las llanuras Katzi. Ninguno recibía daños de consideración, pero se debía a que el Imperio no usaba todas sus fuerzas. De ser así, no habrían necesitado instalar un campamento en las llanuras Katze para esperar al ejército enemigo. Al ejército del reino, perdón. Vale, Gazef y los nobles que tenían algo de cerebro pensaban que esa estrategia del imperio buscaba reducir el poder del reino. En Restice se reclutaba al pueblo para formar parte del ejército, mientras que en el imperio se contaba con caballeros que se dedicaban exclusivamente al oficio de guerrero. Era evidente cuál país contaba con soldados más fuertes, y por eso el reino necesitaba movilizar al doble de personas que el imperio. Entre más soldados hubiera, más comida necesitaba el ejército. Había un ítem mágico que invocaba alimentos, pero fue creado exclusivamente para proveer nutrientes, y tenían tal sabor que hasta un muerto de hambre dudaría en comerlos. No servían para alimentar al ejército. Además, la invasión del imperio sucedía durante la temporada de cosecha, por lo que faltaba gente en las aldeas y se retrasaba la recolección de cereales, como trigo, que servían para alimentar a todo el reino. Sin necesidad de pelear en serio, el poder del reino caía y la familia real perdía autoridad. Por eso la facción de los aristócratas se hacía de la vista gorda. Estaban felices de que la familia real, su enemiga, perdiera su poco poder. Si el reino pierde poder, el imperio atacará con todas sus fuerzas. ¿Realmente creen que esto terminará con una simple escaramuza? ¿Piensan que ellos ganarán? ¿Cómo pueden ser tan ingenuos? A Gazef le enfurecían esos nobles que creían que su autoridad absoluta permanecería para siempre. Ahora que lo menciona, ese hechicero sospechoso que supuestamente salvó al capitán, ¿no será alguien del imperio? Podría haberlo hecho para infiltrarse como espía en su círculo. Tienes razón, podría ser. He escuchado que hay una escuela de hechiceros en el imperio. Existe una gran posibilidad de que ese sea el caso. El hecho de que su nombre esté compuesto por primer nombre, segundo nombre y apellido es algo típico de la teocracia Slane. ¿Podría ser parte de su disfraz? Es repugnante que exista alguien como él dentro del reino. ¿No sería mejor deshacerse de él? También debemos considerar la posibilidad de capturarlo. Ya tenemos el problema de que existe una organización como el Gremio de Aventureros, con incontables hechiceros haciendo lo que les plazca. Deberíamos hacer todo lo posible para ponerlos bajo nuestra supervisión directa. Se le paga demasiado dinero al gremio. Es una ridiculez que los aventureros del reino reciban un pago por exterminar monstruos. Deberíamos arrestarlo para traerlo hasta acá y hablar directamente con él. Ahora sí, Gazef opinó. No podía perdonar que insultaran a la persona que no solo salvó su vida, sino también a los aldeanos y sus subordinados. Esperen, por favor. Primero que nada, me dio la impresión de que aquel hechicero tiene una excelente voluntad hacia el reino. Lo mejor sería ni siquiera pensar en intentar capturarlo. me, da, me da algo de risa porque, o sea, todos sabemos lo que ocurrió en el volumen 14 con el reino, ¿no? Por parte de Ainz. Pero bueno, Gazef había intentado desviar la molesta conversación. Varios de los nobles mostraron una clara expresión de desprecio. Él había alcanzado su posición actual gracias a su habilidad para blandir la espada, por lo cual no era más que una revista para los nobles con ancestros distinguidos.
Esa era la razón por la que no tenía una buena reputación entre ellos. El que fuera tan hábil con la espada, al punto de no tener igual dentro del reino, aumentaba la animosidad en su contra. Para los nobles de buena crianza era difícil tolerar a quienes, como él, provinieran de circunstancias más bajas. Varios de los nobles respondieron a la opinión de Gazef. Muchos reprobaron el comportamiento de Ain Solgón y otros lo respaldaron. Alto, yo mismo afirmo que no hay error en el juicio del capitán. Sí, así lo dice su majestad. Al escuchar las palabras del rey, los nobles detuvieron temporalmente sus sonrisas burlonas. Gazef miró a su amo con gratitud por defenderlo. En respuesta, el rey asintió con firmeza. Vale. Aquí hay cambio de escenario. No. O bueno, sí, sí, sí. De hecho, sí hay cambio de escenario. Pero aún no aparecen los siguientes protagonistas del día de hoy. Pero hay cambio de escenario. Bueno, el escenario está. El escenario está spoileando quienes aparecen, por supuesto. ¿Cómo no? Pero bueno, vamos a mover a Ramposa y a Gacet. Va. Gazef siempre acababa agotado física y mentalmente después de esas reuniones, llenas de halagos falsos y disputas por el poder, pero no lo demostraba en su actitud mientras acompañaba al rey de vuelta al palacio. El rey usaba un bastón debido a una herida de la rodilla ocurrida en una batalla tiempo atrás, por lo que su andar era un poco inestable. Aún así, Gazef tomaba en consideración su orgullo como monarca y nunca le ofrecía la mano. Si los aristócratas vieran que ya no podía caminar sin ayuda, insistirían más en su abdicación y pedirían que le cediera el poder a uno de sus títeres. Gazef lo lamentaba, pero el rey debía caminar por cuenta propia. Siguieron avanzando lentamente por el pasillo hasta llegar a la habitación de la familia real, donde el rey dijo lo siguiente. Necesitamos el poder de los nobles para detener la invasión del imperio. Si rechazamos abiertamente sus ideas, el país caerá sin necesidad de esperar a que nos invada el imperio. Fue una declaración repentina, pero Gazef entendió por completo lo que el rey decía. Por toda respuesta, solo pudo morderse el labio. Envidio al imperio. Gazef no tenía forma de consolar al rey ante sus palabras llenas de decepción. No, esto es del rey. Envidio al imperio. Hasta 3 generaciones atrás, el imperio también era un país feudal, pero en cuanto el emperador actual llegó al trono, les quitó el poder a los nobles y convirtió al país en una monarquía absoluta. El emperador Girnif Rune Farlord el Nix. Se le llamaba el emperador sangriento, debido a la cantidad de sangre que se había derramado cuando tomó el poder. Gazef recordó el momento en que lo vio durante una batalla, el momento en que le invitó a convertirse en su subordinado. Ese era un gobernante nato. Lamento no haber podido protegerte debido a mi falta de consideración. Ni siquiera pude enviarlos a una misión peligrosa con tiempo de preparación suficiente y las armas necesarias. Perdón, Gazef. No, en verdad lo lamento mucho. Por eso murieron tus subordinados. ¿No es así? No se preocupe por eso. Gazef, está bien. No pienso que sea consuelo suficiente para las familias de los fallecidos, pero les enviaré personalmente dinero a manera de disculpa. También me gustaría agradecerle a Goundono. Debo mostrarle mi gratitud por salvar a mi mano derecha. Debería haberle incomodado que el rey deseara agradecerle en persona a un desconocido por haberlo salvado, pero aquel caballero benevolente estará satisfecho con solo escuchar esas palabras. Ya veo. ¿Oh? Aparecieron 2 siluetas que caminaban por el corredor. La que atrajo más sus miradas fue la hermosa mujer que iba al frente. Se había dicho que era tan preciosa que resultaba imposible plasmar su belleza en un retrato. El rey sonrió ampliamente. El amor que mostraba por su princesa era más intenso que el que recibían sus otros hijos.
Renner Teilliere Chardellon Rile Baisel. Su tercera descendiente había heredado la belleza radiante de su madre y recibía el apodo de Princesa Dorada. Mira la Princesa Dorada. Tenía 16 años, ya estaba en edad de casarse, y por eso los nobles se encontraban tan inquietos. La llamaban así por su largo cabello dorado, que caía lustroso por su espalda. El pigmento de los labios en su ligera sonrisa era tenue como la flor de un cerezo, pero tenía un color saludable. El suave azul de sus ojos era como el de un zafiro. Su vestido blanco con diseño detallado daba una impresión excepcional de pulcritud, y el collar que colgaba de su cuello simbolizaba su nobleza. Detrás de ella se encontraba un hombre en la edad justa entre niño y joven. Portaba una armadura blanca y solo podía describirse con una palabra: intenso. Tenía cejas gruesas y sus enormes ojos mostraban el blanco que rodeaba sus iris. Poseía una ardiente voluntad de hierro y su piel estaba bronceada. Su cabello rubio era pulcro y corto, pues así le resultaba más fácil moverse y evitar que un enemigo tirara de él durante una pelea. Gazef no se llevaba bien con ese chico llamado Klim. No era que lo odiara, al contrario, le agradaba. Sin embargo, no aguantaba el aire tan pesado que emanaba de él. No era que no le simpatizara la gente seria, solo pensaba que podría tomarse las cosas con más calma de vez en cuando. El chico era objeto de envidia por muchos al ser tan cercano a la mujer más bella del reino, y no tenía nadie a quien pudiera llamar amigo. Además, él era de cuna similar, no, todavía más baja que Gazef. Por eso no podía mostrar debilidad o tomar acciones que afectaran la reputación de su patrón. «Padre, capitán». Renner se acercó corriendo hacia el rey y éste le regresó una sonrisa. Después asintió ante la profunda reverencia de Klim. Por fin terminaron su reunión. Así es, hubo varios temas que tratar. Ya veo, estuve pensando en algo, por eso esperé a que regresara para que me escuchara, padre. En serio, lamento haberte hecho esperar. Sus pláticas no eran triviales. La otra razón por la cual la llamaban Princesa Dorada provenía de su brillante espíritu y su inteligencia al establecer instituciones revolucionarias y proponer nuevas leyes. La mayoría de sus propuestas eran medidas de apoyo para el pueblo del menor nivel social. No buscaba auxiliarlo a manera de caridad, sino definir opciones para que el pueblo pudiera adquirir la autosuficiencia para alimentarse por sus propios medios. Además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, esto aumentaba su lealtad hacia la familia real e incrementaba la productividad, lo que también beneficiaba al reino. La mayoría de sus propuestas eran rechazadas por los nobles que no querían mejorar el estatus de la plebe, pero aquellas personas de otras clases sociales que sabían lo que hacía y quienes habían recibido sus bendiciones la tenían en muy alta estima. Volvamos a la habitación para hablar. Pero, padre, es momento de mi caminata. Voy a pasear con Klim. Al escuchar que prefería caminar a platicar con el rey, Klim endureció más su expresión y Gazef se compadeció de él. Vaya que la señorita Renner es caprichosa, aunque como su sirviente no le queda de otra más que seguirla durante su paseo. Ya veo. En ese caso, adelante. Hablemos en mis habitaciones cuando vuelvas. Por supuesto. Vamos, Klim. Con permiso. Klim hizo una reverencia, a lo cual Gazef le respondió como su superior. Sigue entrenando con la espada, Klim. Asegúrate de poder proteger a la princesa Renner en todo momento y ante cualquier situación. Sí, señor. Klim asintió vigorosamente, a lo que Renner respondió con descontento. Klim estará bien. Podrá protegerme sin falla en cualquier momento. Esa afirmación no tenía fundamento alguno, pero cuando ella lo decía, parecía verdad. Vamos, Klim. Los dedos blancos de Renner tomaron a Klim por la ropa. Seguramente esa acción fue inconsciente, pero al darse cuenta, Klim endureció más su expresión hasta que pareció un diamante.
Claro, señorita. Al ser llevado por la mano de Renner, Klim reflejó angustia y aflicción en los ojos. Había olvidado sus modales y su lugar como princesa y sirviente, pero el rey no dijo nada al respecto. Simplemente observó a la pareja mientras se alejaba, con una expresión conmovedora en el rostro. No creo que deba sentir pena por el joven guardaespaldas, dado que soy el rey. Klim era un niño pobre que Renner recogió un día que salió del castillo. No se sabía de dónde vino. Ese niño, tan demacrado que parecía que moriría en cualquier momento, ahora se esforzaba por proteger a la persona que le salvó la vida. No, su empeño era demasiado para ser reducido al simple esfuerzo. No tenía talento con la espada, no tenía talento para la magia. Su complexión física tampoco era la adecuada, pero había superado todos y cada uno de esos obstáculos. Cierto, aún le faltaba mucho para alcanzar a Gazef o llegar al nivel de héroe, pero ya se encontraba entre los soldados más fuertes del reino. Simplemente había cosas imposibles de superar, como el estatus, la autoridad y el valor personal. El valor de Renner como princesa era extremadamente alto, estaba muy lejos del de Klim. Comprendo lo que dice. Sé que parezco necio, pero desearía que por lo menos una de mis hijas pueda hacer lo que quiera. No creo que mis otras hijas me regañaran. Vaya que he envejecido. No creo que deba pensar tal cosa. El rey observaba hacia la nada, como si alguien estuviera ahí. Al final de cuentas, tendré que volverla desdichada también a ella. Con la situación actual, debería casarse con alguien de la facción de los aristócratas. Gazef pensaba lo mismo, pero no dijo nada. No había nada que decir. Las preocupaciones de un rey solo podrían ser comprendidas por otro. A Gazef no le era posible. El silencio cayó sobre ambos hasta que volvieron a caminar, como para alejarse de él. Fin del intermedio. Y con esto, para la próxima, mi gente, para el próximo video, la próxima parte que traeremos, será el capítulo 3 de la parte 1 del capítulo 3, con el título del capítulo Confusión y Comprensión. Que, joder, este capítulo es muy chévere porque aparece un personaje que en el anime nunca apareció, que se llama Nigredo, que es la hermana de Albedo. Así que, va. La hermana mayor es, ¿no? Nigredo, creo que es la hermana mayor. Y bueno, es un personaje bastante chévere, es bastante curioso. Así que nada, obviamente en la siguiente parte no aparece, pero en este capítulo sí aparece. La siguiente parte ya obviamente sigue con retoma el final del volumen 2 de Ainz dándose cuenta, o bueno, recibiendo el mensaje de que Shaltir Bloodfallen nos ha traicionado. Y obviamente sigue justamente después de los acontecimientos del capítulo 2, después del control mental a Shaltir. Así que mi gente, espero que les haya gustado este video. Y para ir cerrando para YouTube, aquí en pantalla, están apareciendo los chicos que me han apoyado durante todo este tiempo a lo largo de este tiempo por medio de Twitch, de Patreon y de las donaciones de bits. En especial gracias al top 3 de donadores de bits, Jack, Aldiano Gamer y Shiny Games. Y obviamente también gracias a los suscriptores de 2 meses, Hatisanin, Bramador y Steve PJ. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en la próxima. Y me cago en el lag, tengo que comprar la RAM. Bueno, pero eso será en un futuro. Bueno chicos, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Adiós. Fucking lag.